Bueno, vamos a hacer la interpretación geométrica del producto vectorial. Fíjense que si yo tengo dos vectores, el vector A y el vector B, y formo un paralelogramo que tiene por lados a los módulos de esos vectores, es decir, este es el vector A, trazo un paralelo A, un paralelo al vector B, a la longitud dibujo un paralelogramo que tiene por lados a los módulos de dos vectores, me queda este paralelogramo. Phi es el ángulo que forman los vectores A y B. Ustedes saben que el área de un paralelogramo es igual a base por altura. Eso es el área de un paralelogramo. Entonces yo lo que hago es considerar como base el módulo de B y como altura, ¿no es cierto?, es la distancia, vamos a decir, esta longitud, el módulo de B es la base del paralelogramo y la altura es la distancia que hay entre la base y el lado opuesto. Se mide perpendicular, ¿no es cierto?, al lado. Es decir, que la altura, que se la designa con la letra H, a pesar de que la palabra altura no lleva H, sería esta longitud. Entonces, base por altura es el área del paralelogramo. Ahora vamos en particular para este. Si yo digo el seno del ángulo comprendido, esta distancia es la misma que esta. Entonces yo acá, en este caso, formo un triángulo rectángulo, ahí, donde el módulo del vector A es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, donde el ángulo recto está ahí. Si yo digo el seno de Phi, el seno del ángulo comprendido, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto sería la altura del paralelogramo y la hipotenusa el módulo de A. Entonces sería H sobre el módulo de A, pero a mí me interesa conocer la altura. Entonces despejo y me queda que es igual al módulo del vector A por el seno de Phi. Entonces, si el área del paralelogramo es igual a base por altura, la base es el módulo de B y la altura es módulo de A por el seno de Phi, el área del paralelogramo es igual a módulo de B por el módulo de A por el seno de Phi. ¿Y eso qué es? Esto es el módulo del producto vectorial entre los vectores A y B. Entonces, ¿qué nos queda como interpretación geométrica del producto vectorial? Que es el área del módulo del producto vectorial entre dos vectores, es el área del paralelogramo que tiene por lados a esos vectores, a los vectores que intervienen en el producto. Es decir, el área del paralelogramo que tiene por lados a dos vectores es igual, entonces, al módulo del producto vectorial A vectorial B, o también, como se trata del módulo, es el mismo resultado que vamos a obtener si hacemos B por A. No nos olvidemos que el módulo de un vector es igual al módulo de su vector opuesto. Entonces, tenemos eso como interpretación geométrica. El producto vectorial, además de permitirme conseguir vectores perpendiculares a otros dos, me permite hallar áreas de paralelogramo.
Ahora, si yo observo el dibujo, fíjense, si yo divido a este paralelogramo en dos, tengo dos triángulos. Entonces, la mitad del producto vectorial, del módulo del producto vectorial entre estos dos vectores, es el área de este triángulo, de este otro, o bien, si lo divido así, de este triángulo o de este triángulo. ¿Está? Entonces, me sirve para esos casos. Un ejemplo les voy a dar es el siguiente. Miren, vamos a hacer uno bien completito. Yo tengo los ejes coordenados cartesianos. Este es el semieje, es decir, este es el origen, este es el semieje positivo de las X, este es el semieje positivo de las Y y este es el semieje positivo de la Z. Abscisa, ordenada y cota. Bien, yo represento puntos del espacio ordinario ahí. Por ejemplo, si yo quiero representar el punto A, que tiene estas coordenadas 2, menos 1 y 0, yo tengo que marcar sobre el eje de las X 2 unidades hacia adelante porque es positiva la primera coordenada, la abscisa de este punto A. Después dice menos 1 es la segunda coordenada. Entonces voy menos 1 hacia la izquierda y me quedo ahí porque la cota es 0. Entonces la representación gráfica del punto A es este punto. Si quiero representar el punto B en estos ejes coordenados de coordenadas 2, 4 y 3, marco a partir del origen 2 hacia adelante en el eje de las X, después voy 4 unidades hacia la derecha en el eje de ordenadas. Y entonces, ¿cómo hago acá? Trazo a partir de 2 de abscisa, marco una paralela al eje de ordenadas. En el valor 4 del eje de ordenadas marco una paralela al eje de abscisas y a partir de este punto, del punto intersección de estas dos rectas que he trazado, marco paralela al eje de Z, es decir, en forma vertical, 3 unidades hacia arriba, 1, 2 y 3. Entonces, ahí estaría ubicado el punto B, de coordenadas 2, 4 y 3. Si quiero representar el punto C de coordenadas 1, menos 2, 2, yo marco una unidad a partir del origen en el eje de abscisas, 2 unidades hacia la izquierda porque la ordenada es negativa, ahí 1, 2, entonces trazo paralela al eje de abscisas, paralela al eje de ordenadas. En el punto donde se cortan esas dos paralelas, a partir de ahí y en forma vertical, paralela al eje de Z, marco 2 unidades hacia arriba porque la cota de este punto es positiva. Entonces marco 1, 2 y me encuentro con el punto C. Entonces yo digo, quiero hallar el producto vectorial entre este vector AC y este otro vector AB. Entonces, tengo que formar esos vectores, conozco los valores, las coordenadas de los puntos extremos. Entonces, nosotros anteriormente habíamos dicho que si yo quiero conocer las coordenadas del vector AB, tengo que hacer coordenadas del extremo menos las del origen. Entonces, sería B
B menos A, y entonces encuentro las componentes del vector AB. Entonces me queda 2 menos 2, 0. 4 menos 1, es decir, me queda 4 más 1, 5. Y finalmente 3 menos 0, 3. Entonces las componentes del vector AB son 0, 5, 3. Las del vector AC, de este vector, tengo que hacer extremo menos origen. Entonces sería C menos A. Entonces me queda 1 menos 2 menos 1. Después, menos 2 menos 1. Me queda menos 2 más 1. Entonces la segunda componente de AC es menos 1. Y después 2 menos 0 me queda 2. Y entonces acá tengo las componentes del vector AC. Bien. Si yo quiero hacer el producto vectorial entre esos dos vectores, es decir, si yo quiero hacer AB vectorial AC, tenía que formar un determinante que tenía los versores fundamentales y JK, después las componentes del vector AB, 0, 5 y 3, y finalmente las componentes del vector AC, menos 1 y 2. Después, ¿qué hacía? Repetía las dos primeras filas, la de los versores y las componentes del primer factor. Y entonces ahora, ¿qué hacía? ¿Cómo resolvía eso? Tomaba la diagonal del determinante y hacía el producto de esos elementos, 10i, y anotaba, más este producto de la paralela a esa diagonal. Entonces, como hay un 0, se anula este producto. Después consideraba la otra diagonal que contenía 3 elementos paralela a las anteriores, que sería menos 1 por j por 3, me queda menos 3j, y lo anoto. Después, ¿cómo continuaba? Consideraba la primera contradiagonal. Hacía el producto y acá tengo menos 5k. ¿Cómo lo anotaba? Positivo, con signo contrario. Entonces anoto 5k. Después, este producto, el producto de una contradiagonal paralela a la anterior, me queda menos 3i, pero yo lo anoto 3i. Y finalmente, el producto de los elementos de la contradiagonal, la tercera contradiagonal paralela a las anteriores, que como hay un 0 se anula. Entonces yo acá tengo todas las operaciones que tengo que acomodar para que me quede el vector que se obtiene como resultado del producto vectorial. Entonces sumo 10i más 3i, me queda 13i, primera componente del vector. Después sumo las componentes en j, tiene una sola, entonces me queda menos 3j, y después tiene una componente en k, entonces me queda menos 3j más 5k, y este es el vector que resulta de hacer el producto vectorial. Bien, este vector, recordemos, va a ser perpendicular al vector AB y también perpendicular al vector AC. Ahora, ahí yo hallé el producto vectorial entre este vector y este vector. Si yo quiero hallar el área de este paralelogramo que tengo marcado ahí, que tiene por lados a los módulos de los vectores, fíjense, este lado tiene el módulo de este vector y este lado tiene, es el módulo de ese vector también, por eso es un paralelogramo. Si yo quiero hallar el área de ese paralelogramo que tiene por lados a los
módulo de los vectores AC y AB, tengo que hallar el módulo de este vector. El número que obtengo es el área de ese paralelogramo. Entonces resolvemos vectorialmente un área con esta operación. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto, hallar el módulo del producto vectorial, es decir, la raíz cuadrada, el módulo de este vector, que lo obtengo haciendo la raíz cuadrada de 13 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso me da raíz de 213, que es aproximadamente 14,25. Como no estamos trabajando con unidades de medida, lo expresamos en forma general, unidades al cuadrado. ¿Está? Entonces, esto que tengo acá es el área de este paralelogramo. Bien, puedo considerar cuando yo lo tengo formado así, al vector puede ser, si hago este vector por este vector, también me da el mismo área. Siempre, ¿no es cierto?, voy a obtener ese área. Bien, ahora, ¿qué pasa? Fíjense que si yo a este paralelogramo lo divido en dos así, o también si lo divido así. Bueno, es lo mismo. Si lo divido así, obtengo, vamos a decir, dos triángulos, este y este. Quiere decir que yo puedo obtener el área de cada uno de estos triángulos si divido por 2 al área del paralelogramo. Lo mismo si yo considero, pueden ser estos triángulos o también estos triángulos, S y S. ¿No es cierto? Porque esos triángulos tienen por lados a los vectores que intervienen en el producto vectorial. Quiere decir que el área de un triángulo que tiene por lados a dos vectores es un medio del módulo del producto vectorial entre esos dos vectores. En este ejemplo, si yo hago un medio por la raíz cuadrada, por el módulo, ¿no es cierto?, del producto vectorial, me da que el área de cada uno de esos triángulos tiene este área, unidades al cuadrado, 7,125 unidades al cuadrado. Entonces, eso sería un ejemplo de aplicación de el producto vectorial entre dos vectores.